Cantábamos y decíamos: Señor, corónate con nuestra alabanza. Amén. Que el Señor se corone en nuestras vidas. Amén. Voy a invitar que pueda ponerse de pie y me pueda acompañar. Vamos a leer unos pocos versículos que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Tengo el placer, gracias al pastor, a la iglesia, por la confianza en invitarme a compartir, y vamos a hablar de algunas cosas importantes que Dios ha puesto en mi corazón, y estoy seguro que también lo que Dios puso en mi vida, quiero que usted también se lleve esto. ¿Ya? En el libro de Mateo, a medida que lo vamos encontrando, en el último capítulo de Mateo, capítulo 28, y los últimos versículos, vamos a leer versículos 18 y 19 de San Mateo. A medida que lo encuentre, voy a pedir que nos pongamos de pie y me siga ahí con la vista en la lectura. Los que puedan hacerlo, obviamente. ¿Ya? Y dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros algunos días, como dice, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Que el Señor bendiga nuestras vidas. Puede tomar asiento porque su palabra ya es bendita. Y cuando hablaba con el pastor de acá de la iglesia, pastor Pedro, y me daba la oportunidad de venir a este lugar, yo decía cuán importante es compartir de esto que vamos a hablar el día de hoy. ¿Por qué? ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos proyectos cercanos? A lo mejor usted ha estado en la semana pensando, se levantó o este año dijo, siempre cuando termina el año, ¿cierto?, y parte un año nuevo, nos proyectamos con cosas. ¿Cuánto nos proyectamos? Este año sí termino ese piso que quedó inconcluso en la casa. ¿Cuánto han dicho? Y pasa el otro año y todavía está la cerámica ahí amontonada y están esas cosas ahí que pensamos hacerlo. Y algunos que son casados, la señora lo mira. ¿Y cuándo? ¿Cierto? Pasa eso a veces. Yo digo que sucede. Aquí yo sé que no pasa. ¿Ya? Aquí no pasa. ¿Ya? En algunos otros lugares sí pasará. ¿Ya? Pero ¿cuántos de nosotros tenemos proyectos o pensamos y nos movilizamos? Pero cuando vamos acercando un poco la pregunta y la cortamos, ¿cuántos tenemos proyectos este año con el Señor? Yo tengo un desafío. Este año a mí se me encargó ser superintendente de la escuela dominical, que significa que todos los domingos, como dice alguna canción por ahí, vamos a tener que estar ahí en la iglesia. No siempre los domingos, gracias a Dios hay sustitutos y hay gente que los va supliendo. Y no solamente eso, también tengo otro desafío que se me encargó movilizar una obra en el sur de Chile, que después vamos a hablar un poquito de eso. Entonces tengo grandes desafíos a nivel personal, pero también tengo desafíos con el Señor. Y una de las cosas importantes para nosotros, cuando hablo para nosotros, hablo del pueblo de Dios, del pueblo cristiano, el pueblo que ha decidido seguir a Cristo. Cantamos, ¿cierto? He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Porque el seguir a Cristo es mucho más que llegar a una iglesia, sentarse los domingos, los días martes a la conexión online, los días jueves. Es más que eso, es mucho más que eso. Eso es alimentarse para proyectarse. Porque la iglesia de Dios tiene que tener una gran comisión. Y no hablo de una pequeña comisión. ¿Por qué el título dice la gran comisión? ¿Por qué no dice la comisión? Porque es una tarea grande, amplia, extensa, que todo cristiano, que todo seguidor de Cristo debe tenerlo dentro de sus planes. Debemos tenerlo proyectado en nuestra vida. Tiene que ser parte del ADN del cristiano.
No podemos quedarnos solamente en alimentarnos, sino también tenemos que retribuir, entregar y fluir a través de la palabra de Dios. Y Jesús dice, se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada, ¿cierto? En el cielo y no también en la tierra. O sea, cuando habla la palabra de Dios dice que estaba con sus discípulos, no estaba con cualquier persona. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos discípulos del Señor Jesús? Y quiero hablar de 5 acciones que encontramos en estos versículos que leímos. Lo primero que Dios, por medio del Señor Jesucristo, le habla a sus discípulos y hoy día nos habla a nosotros, nos habla de un verbo que es id. Lo primero que Dios quiere desarrollar en nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, que no podemos estar estancados, sino tenemos que movilizarnos, es un verbo imperativo. Tenemos que ir, nos manda, nos envía. Dice que el Señor juntó a 70 y les dio autoridad sobre demonios, ¿cierto? Y sobre espíritus, y los envió en aldea y los mandó de 2 en 2. La Escritura lo dice y usted lo puede buscar. Y entonces lo primero que encontramos es ir, pues, a ser discípulos a algunos lugares. Dice, a todas las naciones. A todas las naciones. Ir significa movilizarse, desplazarse, dirigirse a un lugar con propósito. ¿Cuántas veces le ha pasado que la memoria nos falla? Usted se levanta, sale de su pieza en la mañana y va a la cocina. Y usted iba a buscar algo, pero no se acuerda que iba a buscar. ¿A qué venía? ¿Cierto? ¿Nos pasa o no? Nos levantamos pensando inconscientemente, pero cuando hablo de este verbo, ir, es con un propósito. Usted se levanta y sabía que iba a poner la tetera, el hervidor. Iba con un propósito a la cocina. Entonces, cuando Dios nos habla de ir, nos está hablando de tener un propósito. Yo tengo desafíos este año con el Señor. Quiero que usted también tome desafíos saliendo hoy día domingo de este lugar con el Señor. Porque es bonito venir a llenarse, alimentarse, pero eso tenemos que entregarlo. Tenemos que buscar dónde podemos llevar este evangelio que Dios le ordena a los discípulos. Los juntó a los 11. Porque era necesario hacerle entender que ellos tenían que cumplir ese propósito. Por eso después nosotros lo encontramos ahí en el libro de los Hechos, capítulo 3, ¿cierto? El derramamiento del Espíritu Santo los capacitó. Y después hubo una persecución donde todos empezaron a esparcir y empezaron a llevar el evangelio a diferentes lugares. Era importante. Y ese evangelio llegó a nosotros. ¿Cierto? Cruzaron misioneros, ¿cierto? A Chile, a Valparaíso, por medio de barcos, ¿cierto? Se empezó a proclamar el Evangelio del Señor, ¿cierto? Fue manifestado el Espíritu Santo de Dios ahí en Valparaíso, después llegó acá y hoy día usted está sentado con el Evangelio del Señor. Entonces es importante entender que hay que movilizarse. Movilizarse. Dios nos llama a movilizarnos. No podemos quedarnos estáticos, solo recibiendo. Todo cristiano, cuando hablamos de cristiano, significa ser seguidor de Cristo. Quiero imitar a Cristo. Y cuando hablamos de evangelio o de evangélicos, porque compartimos el evangelio de Jesucristo. Entonces, cuando ustedes le preguntan en el censo, ¿cuántos los censaron hoy día? Fueron a su casa. ¿Qué religión profesa? Cristiano evangélico. Usted está diciendo, yo quiero vivir como Cristo vivió en esta tierra y soy evangélico porque quiero compartir el evangelio del Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo usted al censista. ¿Entendemos? Entonces es importante esta primera acción, que hay que entender que hay que ir, hay que movilizarse. No podemos quedarnos estáticos. Está bien que tengamos proyectos personales. ¿Cuántos aquí están estudiando en la universidad o en el colegio, cierto? Tenemos un propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Sacar la carrera, ser profesional.
y trabajar. ¿Y qué hay más allá de eso? Comprarse una casa, ¿cierto? Comprarse el vehículo y ya después que se compró la casa, después que se compró el vehículo, ¿qué planes más allá? Esto es efímero, pero cuando usted tiene proyectos con el Señor, no hay término. No hay término, porque usted va a llevar el Evangelio, va a proclamar la palabra del Señor. Por eso es importante proyectarse con el Señor. Hay un evangelista que dice que tenemos que vivir pensando que vamos a vivir 100 años, pero entendiendo que el Señor puede venir el minuto que sigue. Entonces tenemos que proyectarnos. Muchas generaciones antiguas decían, ¿sabes qué? No estudien, predíquense, busquen al Señor, porque la venida del Señor está cerca. Y sí, está cerca, pero puede venir por ti el día de mañana o por mí el día de hoy. No lo sabemos. Pero tenemos que proyectarnos. Por eso el Señor habla en este capítulo y le dice a los discípulos, ¿cierto?, que se tenían que movilizar. Por eso le dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahora, Jesús envió, ¿cuántos se acuerdan de la historia de los 10 leprosos? ¿Cierto? Nos encontramos ahí en la Escritura que se le acercaron, que venían, ¿cierto? Venía a una aldea y de lejos los leprosos, Jesús, ten compasión de nosotros. ¿Y qué hizo Jesús? Le dijo, id al sacerdote, vayan. Los hizo movilizarse. Y cuando iban de camino, esos fueron sanados. Pero hay uno solamente que volvió. Por eso es importante entender, Dios los manda a movilizarse. ¿Cuánto no acordamos, cierto, de el llamado de Gedeón? ¿Qué estaba haciendo? Estaba durmiendo, ¿o no? ¿O estaba limpiando el trigo? Estaba limpiando el trigo, estaba haciendo algo. Mire, Dios siempre va a llamar a gente que está haciendo algo, que quiere movilizarse, que hay un espíritu diferente en él, que quiere hacer cosas para el Señor. Es importante que la iglesia de Dios rompa esa quietud, podríamos decir, o ese confort que podemos tener de lo que siempre estamos haciendo en la rutina. Es importante movilizarse, hacer cosas para el Señor. Por tanto, el libro de Marcos, capítulo 16, 25, dice, y les dijo, id por todo el mundo, ¿cierto? Y predicar el evangelio a toda criatura. Ese reloj está bueno, ¿cierto? Ya, amén. Que dejé el celular allá, entonces voy a tratar de... Vamos en el primer punto, pero vamos a avanzar rápido. Esto es muy corto, así que no se preocupe. Pero lo primer punto es id. Y por eso el libro de Marcos también dice por todo el mundo. O sea, no hay límite. Ahora, si usted está pensando ir a Marte, cuando encontremos vida allá todavía, el Señor seguro es capaz que le mande una revelación y lo envíe para allá. Aquellos que quieran estudiar, ser astronauta. ¿Quién sabe, cierto? Puede salir de aquí alguien que estudie algo así. Pero, mientras tanto, quedémonos con los pies en el planeta Tierra, ¿cierto? Y tenemos espacio, tenemos lugar. Pero, hermano, es que yo no tengo dinero para ir a las islas de, no sé, a Finlandia. Pero sí podemos ir al campamento que está, ¿cierto?, allá en Renca. Sí podemos alcanzar. Entonces, no nos proyectemos, no nos hagamos planes y proyectos tan amplios. Si hay lugares donde podemos ir y llevar el evangelio del Señor Jesucristo. Por eso le pregunto, ¿y a dónde? ¿Y realizar qué? Porque les dice id, pero no quedó solo ahí. Sería triste que el Señor Jesús le hubiese dicho id, ¿cierto? Y se hubiese quedado ahí, hubiese desaparecido y se hubiese ido, ascendido. Sino que fue explícito. Dice, haced discípulos a todas las naciones. ¿A cuánto hemos llevado a Cristo este año? ¿Hay metas?
Uno siempre se pone meta, ya, este año sí, voy a, por lo menos, a una persona voy a presentarle el Evangelio y voy a tratar de llevarla a Cristo, para que busque del Señor. ¿A cuánto hemos hecho eso? ¿No, ¿está ese proyecto de vida en nosotros? ¿Está proyectado en mi vida? ¿Sabes qué? Este año sí. Este año quiero que esta persona, que siempre le estoy hablando, mi compañero de trabajo, mi compañero de colegio, ¿cierto? O de la universidad, o vecino que yo siempre le estoy hablando y está ahí, está que llega el Señor. Pero este año sí. Pongámoslo dentro de los planes, ¿cierto? Tiene que haber dentro. Entonces, lo segundo es discípulo a todas las naciones. Dios nos llama a ser discípulos. Es importante hacer discípulos, movilizarse. En segundo punto. ¿Estamos haciendo discípulos? ¿Cómo lo podemos hacer en mi iglesia? Apoyando las obras misioneras. ¿Cuántos saben que acá el Buen Samaritano tiene lugares donde se está levantando y se está llevando el Evangelio del Señor Jesucristo? ¿Cuántos saben? ¿Cuántos conocen de Yungay? ¿Cuántos conocen de Tolten? ¿Cuántos conocen de Parral? Hasta enero del año pasado, en Yungay solo había un terreno. Hoy día ya hay un templo levantado. Hay un templo levantado. Estuvimos orando en ese lugar. Levantamos manos, oramos por ese territorio y ya hay un lugar. Parral. Hace 3 años estaban solamente los cimientos, ya hay un templo levantado. Tolten también. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos levantando lugares y cuando hablamos de naciones, yo le decía, no es necesario que vamos fuera del país. Acá, la iglesia, el Buen Samaritano, hay lugares donde nosotros podemos proyectarnos, podemos hacer misiones. Y después les voy a estar compartiendo algunas imágenes. Tengo la misión de estar a cargo de esa obra de ahí de Parral y movilizar eso, llevar el Evangelio del Señor, proyectarnos en ese lugar. Y después les voy a estar mostrando porque también las iglesias se han comprometido a acompañarnos. ¿Por qué? Porque no quiero que este proyecto sea solo mío, sino quiero que la iglesia de Dios, el Buen Samaritano, se involucre y podamos aportar en llevar el Evangelio a todos estos lugares que son tan necesitados. Y mandó a predicar al pueblo y a testificar con toda solemnidad que Jesús es el Dios que ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Hechos, capítulo 10, 42. Mandó a predicar. Nos encontramos con ese versículo. Dice, cuando hablo de bautizándolos, hablamos del bautismo. ¿Cuántos conocen el bautismo que relata en este momento? El bautismo de Juan. Cuando Juan salió al desierto, ¿qué es lo que vino a hacer? Vino y dijo, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Viene uno tras de mí que yo no soy digno, sin ni siquiera desatar la correa de su sandalia. Dice que cuando él estaba predicando, se acercó Jesús al Jordán. Y en ese instante, ¿cierto? Fue presentado. Y ahí vemos a la Trinidad. Escuchamos, ¿cierto?, la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, en quien estoy complacido, tengo complacencia. Y dice que el Espíritu Santo descendió como en forma de paloma y estaba Jesús siendo bautizado. Entonces, cuando hablamos de este bautismo, hablamos del bautismo de arrepentimiento. Por eso el Señor Jesucristo le dice, id y haced discípulos a todas las naciones. La gente que se iba a discipular, la gente que se iba a acercar a Dios, iba a haber un acto de arrepentimiento en su vida. Por eso era importante que la gente fuera bautizada. Por eso es importante, nosotros una vez al año hacemos bautismo en la iglesia. Y toda la gente que llega, ¿cierto? Le decimos, ¿usted quiere bautizarse? ¿Quiere ser una manifestación pública de que usted quiere vivir una vida consecuente con el Señor Jesucristo? Y nos bautizamos, hacemos públicamente frente a la sociedad, decretamos y cierto y simbólicamente sepultamos nuestra vida en la agua y cuando sale esa persona
se levanta una nueva persona. Demostramos públicamente. Por eso es importante el bautismo. El bautismo de Juan es el bautismo de arrepentimiento. Cambia nuestra vida pasada y realiza un compromiso público a vivir una vida conforme al propósito de Dios. Entonces, nuestra misión no llega solo hasta ahí. Primero es ir, discipular y traer a los pies de Cristo. Y esta persona va a hacer un compromiso genuino con Dios y va a demostrar por medio del bautismo a la sociedad que está naciendo de nuevo para el Señor Jesucristo. Mire qué bonito es todo esto. Cuán importante es la gran comisión. El solo movilizar su vida al llevar el Evangelio de Jesucristo a una persona, usted puede causar un efecto, podríamos decir un efecto dominó, ¿cierto? Paulatinamente se van cumpliendo varias etapas en esta vida. Lo cuán confortante es llevar a una persona a los pies de Cristo. Cuán importante es predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Porque por gracia soy salvo, dice la Escritura. No hay ningún mérito alguno que nosotros hayamos hecho. Usted no tiene que pagar indulgencia, ¿cierto? Antes había que pagar una indulgencia en los tiempos antiguos, ¿cierto? Martín Lutero, ¿cuántos han leído la historia? Y la gente se moría pensando que no era apta para adquirir la salvación, porque no tenía dinero para poder pagar una indulgencia. Y que no era digna para leer la Escritura porque tenía que ser leída en latín. Hoy día nosotros tenemos acceso a todo y la salvación literalmente está a un paso de nosotros. Entonces, el segundo punto es cierto, y hacer discípulos a todas las naciones. Compartir. Y el tercero, bautizándolos. Cuando hablo de bautizándolos, hablo de arrepentimiento, llevando a la gente a un arrepentimiento por medio del bautismo. Demostramos públicamente que hemos nacido para Cristo, hemos nacido para el Señor. Dios nos hace un llamamiento. Jesús, por medio de Jesús, ¿cierto? Es nuestro Salvador. Él cargó nuestros pecados, Él nos limpió, nos presentó aptos frente a Dios. Pero hoy día el Espíritu Santo nos convence de pecado. Él es el que convence del pecado. Solamente nosotros tenemos que movilizar y llevar a la persona, pero el Espíritu Santo va a ir a empezar trabajando en esa vida. Es importante eso. Por eso el Señor Jesucristo, yo me voy, pero no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos, sino que mandaré un consolador que estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es como repetitivo esto, lo que acabamos de leer. El Señor Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días. Cuando hablaba que Él iba a estar con nosotros, era que el Espíritu Santo iba a estar en medio de nosotros. Gloria a Dios por eso, porque va a llegar un tiempo donde sea quitado. Pero gloria a Dios por eso, porque hoy día está en medio de nosotros. Y el cuarto punto, me quedan dos solamente, El cuarto punto dice, enseñándonos que guarden todo lo que os he mandado. Es importante, hermano, es importante. Cuando dice, pero es que yo ya recibí a Cristo, con eso estoy listo. No, hermano, es importante congregarse, acercarse a Dios, buscar de Dios. Es importante congregarse para ser enseñado. ¿Cómo voy a guardar todas las cosas que el Señor Jesucristo me ha enseñado si no vengo a la iglesia? Si no me congrego. El libro de Hebreos, ¿cierto? Es una palabra muy común y muy usada, ¿cierto? No debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que es importante. Primero está el llamado que Dios nos hace. Segundo, ¿cierto? Hacer discípulos, llevar el Evangelio. Después, bautizándonos, ¿cierto? Son etapas que tenemos que ir pasando. Y luego vamos enseñando. Pero eso se hace a través de la escuela dominical, a través de los cultos, a través de la iglesia, ¿cierto? Es importante congregarse. Es importante que también nosotros en nuestra casa tengamos un tiempo con el Señor. Es importante porque ahí el Señor va hablando a nuestra vida, nos va enseñando. Yo descargué una aplicación porque hoy día cuesta encontrar que vengamos con esta escritura. Saca usted el celular, ¿cierto? Y ahí está la Biblia. Así que yo igual estoy medio tecnológico.
Así que descargué una Biblia narrada. Pero no es cualquier Biblia narrada, sino que viene con audios y distintos tipos de voces. Entonces les van relatando. Por ejemplo, escuché la historia del inicio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, ¿cierto? Estaba desordenada, vacía. Y empieza a sonar las aguas y todo así. Y uno se va imaginando, es como que estuviera ahí mismo. Es una aplicación muy buena. Salió este año, salió hace poco, el mes pasado nomás. Y es como que si usted se sumerge en la Biblia. Y cuando me suba al auto o a la camioneta, se conecta solo. Y voy escuchando la Biblia, voy escuchando, porque a veces usted está haciendo muchas cosas y no tiene tiempo. Pero la Biblia dice que debemos de aprovechar bien el tiempo. Entonces, si se conecta sola, yo me subo al auto y ahí ya voy terminando Génesis. Mira, imagínense, las cargué hace como 4 días. Se conecta el auto y voy escuchando, ya me leí todo Génesis casi. Versión NBI. Le paso el dato si usted después las quiere buscar. Hay un cantante cristiano evangélico de redimido que hace la voz de un personaje también. Hay varios que hacen las voces, distintas voces. Así que le invito ahí a ocupar ese tiempo y es una forma de poder enseñarnos, capacitarnos en las cosas del Señor. Porque cuando usted va escuchando la palabra de Dios, dice que la palabra de Dios viene, ¿cierto? Por Él. La fe viene por Él, por el oír, ¿cierto? Entonces, si yo no escucho palabra de Dios, ¿cómo voy a aumentar mi fe? ¿Cómo voy a nutrirme? Es importante siempre tener la lectura del Señor. Y lo último que me gustaría conversar con usted, antes de después mostrar unas proyecciones, es que dentro de todo este proceso, donde Dios te envía a ser discípulos a las naciones, y llevando a la gente al bautismo del arrepentimiento y al proceso de enseñanza, usted no va a estar solo. Nunca va a estar solo. Así que pierda el temor, hermano. Perdamos el temor. Es que yo soy súper de tiro corto. No sé cómo llegar a llevarle el evangelio del Señor a alguien. No sé, no. Lo primero que se nos viene cuando vamos a conversar con alguien, llevarle el evangelio, es que me va a rechazar. No, ¿qué va a querer saber de Jesús él? Si yo lo conozco. ¿Cuántos dicen eso? Pero yo creo que sí, hermano. Tenemos que ir, porque no vamos a estar solos, importante. Yo estoy con vosotros todos los días. Cuando solo alcanzamos por medio del Evangelio del Señor Jesucristo a alguien tenga entendido que no es usted, sino que el Espíritu Santo por medio de usted. Entonces usted ya no va solo. Haciendo una confesión pública de seguir a Jesús a veces es difícil. A veces la iglesia sale. El día sábado pasado la iglesia este sábado, el día de ayer, salieron al metro a compartir un café, un tecito y a compartir el Evangelio del Señor Jesucristo. Es importante movilizarnos, porque no estamos solos. Él nos prometió. ¿Sabe? Y las promesas de Dios no son como las que hacemos nosotros los hombres. Es diferente cuando nosotros prometemos algo. Mire, yo le voy a decir, la gente que es de campo, antes no habían contratos así de estas hojitas que uno firmaba. Usted llegaba a un arreglo con un parcelero y ¿qué hacía? Se daban la mano. Y eso era más que un papel. Era un trato pero cerrado. Era inmovible. Era un compromiso pero que nadie lo podía sacar. Estamos hablando hace 50 años atrás nomás. Así se hacían los tratos en el campo, ¿sabía usted o no? La gente que es de campo va a entender lo que yo estoy hablando. ¿Y se hacían los tratos así? Hoy día firmamos cláusula y otra cláusula por si alguien se arrepiente. No sé si entiende. Entonces, cuando yo le hablo que
cuando el Señor Jesucristo, ¿cierto?, les dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, es porque Dios lo va a prometer y Él lo hizo, y Él lo va a hacer y lo va a seguir haciendo. Él va a estar con usted, hermano. Vamos con confianza. Es importante movilizar a la iglesia del Señor, porque Él lo prometió. Y Él no es hombre, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo dice la Escritura. ¿Entiende? Voy a pedir a Juan Carlos, a Bárbara, que yo les pasé un video, no sé si se puede ver allá o acá solamente. Acá a ambos lados. Yo les comenté, y aquí les traigo, este es el mensaje del Señor, pero ahora les traigo un desafío. ¿A cuánto les gustan los desafíos? Yo le pregunté, ¿cuánto les gustan los proyectos de vida, ¿cierto? Proyectarse en el Señor. ¿Ya? Yo llevo haciendo actividades misioneras durante 3 años en el lugar de Parral. Hemos recibido misioneros de Brasil que han venido a hacer evangelismo, pero estas actividades solamente las hemos hecho en el verano. Y hoy día nosotros queremos tener una permanencia anual durante todo el año, quiero decir, en la localidad de Parral, para hacernos presentes en ese lugar y la gente pueda empezar a conocernos y pueda empezar a congregarse en medio de ese lugar. Queremos levantar una casa del Señor, pero es un desafío y no quiero que este desafío sea solo mío, sino también quiero que usted se vaya empapando. ¿Y por qué traje esto? Porque quiero que usted conozca cómo la iglesia, el Buen Samaritano, se empieza a movilizar. ¿Puedes darle un clic a la primera imagen? Bueno, ahí estamos hace 3 años con un equipo de hermanos de Brasil y también de otra iglesia y también de hermanos de acá, de la tercera iglesia. Estaba Susana y estaba Iván en ese lugar haciendo misiones y ahí estamos con los hermanos. ¿Puedes seguir avanzando? Ese es el templo de Parral. Hoy día ya no está así, en ese tiempo no estaba terminado. Se fija que las paredes no tienen ni la vulcanita, ni tienen la espuma y todo eso. Vamos a ir, ahí estamos en el sector de las Cortinas, un río donde fuimos a orar por las personas. Créame, usted dice, pero ¿cómo voy a ir a un balneario, un río? Las personas también reciben del Señor. Y en ese lugar estábamos orando y personas se estaban entregando al Señor. ¿Puedes seguir avanzando la otra imagen? Bueno, también hay deberes domésticos. Hay que, cuando vamos a misiones, no solamente ir a predicar el Evangelio, también tenemos que hacer cosas. ¿Cuántos han escuchado hablar de Marta y María? ¿Cierto? ¿Son necesarias las Martas o no? Sí, son necesarias y ahí todos tenemos que trabajar. Ahí estamos haciendo las comidas, son trabajos misioneros donde uno va aprendiendo que en el trabajo del Señor, y ¿sabe qué? Con esto me voy al libro de los Hechos. ¿Cuántos se acuerdan de los libros de los Hechos? Los primeros cristianos tenían todas las cosas en comunes, yo creo que cocinaban todos juntos y hacían todas las cosas. Bueno, ahí estamos. Ahí estamos también compartiendo en un campo. El lugar es campo, 100% campo. Miren, ahí esa foto es de este año. Ahí atrás hay unos generales de bomberos. En ese lugar había un paso de 18 metros. Se cayó un chico cuando fueron a hacer limpieza. ¿Cuántos escucharon hablar de eso? Se cayó un chico y no le pasó exactamente nada. Solamente un pequeño de 15 tuvo que usar un yeso y hoy día ya está bien. Fue un milagro de Dios, hermano. Y ellos, los bomberos que estaban ahí, fueron los chicos que estaban atrás y nosotros les entregamos un galardón de agradecimiento. Y ellos estaban tan agradecidos, hermano. Y ellos dijeron, nunca en los trabajos que hemos hecho como bomberos, nunca jamás nadie nos había agradecido. La chica se puso a llorar. Oramos por ellos. Pedimos que Dios bendiga el retén de bomberos de ellos. Entonces nosotros vamos marcando cuando llevamos el Evangelio del Señor Jesucristo. Es importante. Ahí usted puede ver que las paredes están ya terminadas de la iglesia. Ahí estamos en el sector, sí, ahí están las paredes terminadas, y ahí estamos en otro sector también predicando el Evangelio. Salimos por medio de la comunidad a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Puedes seguir con la otra? Ahí estamos compartiendo con una de las vecinas de ahí del camino a la iglesia. Para llegar a la iglesia hay un camino que son alrededor de 5 kilómetros y al final del camino está la iglesia. Después les voy a mostrar un poco de eso. Y nosotros ahí estamos en el sector de Catillo. ¿Cuántos han escuchado hablar de Catillo? Un poquito más allá está Villa Baviera, que es más conocido por el tema de los alemanes. Estamos predicando. Ahí estamos haciendo títeres.
Por eso están toda la gente sentada y ahí está Carolina compartiendo con una chica que después nos dio los datos para que siguiéramos orando por ella. Entonces es importante eso. ¿Puedes seguir avanzando un poquito? Ahí está Yasmín, una misionera de Brasil. Está vestida como de payasito ahí haciendo una actividad con niños. Y también estamos atrás, está el telón donde hacíamos los títeres. ¿Puedes seguir avanzando? Ahí estamos en la ciudad, el sector de Yungay. Esa chica recibió a Cristo. Esa chica que está ahí venía de una ruptura matrimonial, tenía varios problemas y nos acercamos y se quebrantó con nosotros y el Señor hizo que aceptara a Cristo. Entonces hay tanta necesidad, hermano, cuando usted sale se da cuenta que podemos llegar a mucha gente, pero es importante hacerlo. Bueno, ahí estamos en el pueblo de Parral. Fuimos a la plaza de la Alameda donde está el terminal y ahí está el titiritero atrás, hicimos títeres, empezamos a hacer trabajo misionero evangelístico, ese ya este año. Este año, el verano de este año. ¿Ya? Ahí estamos en Yerbas Buenas, orando por un matrimonio de pastores que nos recibió un tiempo, un año atrás. Fuimos a orar por ellos porque estaban con un poco quebrantados de salud. ¿También? Estuvimos ahí, está Iván, no sé si lo vieron. Bueno, esas son las imágenes. Traje poquitas, tengo muchas imágenes, pero traje poquitas para que usted vaya entendiendo que dentro de la iglesia, el buen samaritano, usted también puede proyectarse. También hay lugares donde estamos levantando iglesias, donde estamos haciendo misiones, donde estamos llevando el Evangelio de Jesucristo. Y este próximo sábado, el sábado y el domingo, vamos a ir para allá. ¿Cierto? El pastor ya lo sabe, hay algunos hermanos. Vamos a ir a parar. Voy a pedir que muestre el otro video, que sea la otra PPT, por favor. Y la primera imagen, ya. Ahí está la ciudad de Parral. Quiero que... Y ahí abajo está el templo. Ese es el templo donde vamos a ir este próximo fin de semana. Yo soy soñador, no sé si soy como José. Me gusta soñar, me gusta proyectarme mucho y pienso y tengo eso, pero me gustaría compartir esto. ¿Por qué quiero compartirlo con usted? Porque quiero que usted también empiece a soñar, pero no proyectarse para afuera, sino con el buen samaritano, con su iglesia. Hay muchas cosas por hacer. Mire, de Santiago a la ciudad de Parral tenemos 341 kilómetros. Eso equivale a 4 horas y media. Algunos hermanos que van con Los Ángeles se demoran 3 horas y media. No sé si Los Ángeles se suben o se bajan. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cierto? Respeta la ley. ¿Ya? Pero estamos a 341, son aproximadamente 4 horas. 4 horas de viaje. Sin parar en Pronto Copec, obviamente. ¿Ya? De Parral a Yungay tenemos 155 kilómetros, donde ya estamos levantando un nuevo templo. ¿Me entiende? Y de Parral a la ciudad de allá de Loncoche, Barro Arana y San José, donde tenemos iglesia, donde ya tenemos templo levantado y donde está Tolten también, que se está formando, tenemos 420 kilómetros. ¿Qué quiere decir eso? Y ahí en Parral, hacia Catillo, hacia el costado de allá se ve, después hay un sector que se llama Los Carros, y ahí hay un camino que se llama Camino a la Victoria. Y en ese camino, escúcheme lo que voy a decir, en el Camino a la Victoria, al final del camino, está la iglesia del Buen Samaritano. ¿Entiende lo que estoy diciendo? En el Camino a la Victoria, al final de ese camino, está la iglesia de Dios. No sé si algo profético o sucedió algo ahí, pero es literal, hermano. Ahí está la iglesia, el Buen Samaritano de Parral, al final del Camino a la Victoria. ¿Podemos mostrar la otra imagen? Hay necesidades de oración por ese lugar. ¿Por qué traje esto? Porque quiero que usted ore, que usted me ayude a orar. Yo soy solo una persona que está a cargo de movilizar la obra de Parral, pero yo necesito romper las cadenas de religiosidad y tradición. En ese lugar, en ese pueblo, en Parral, sobre todo en los sectores rurales, hay mucho idolatría, mucho catolicismo. La gente tiene sus grutitas con vírgenes, tienen vela y tienen santos,
Y hay mucha resistencia cuando usted le va a entregar el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, es que yo soy católico. Pero el cristiano evangélico cree exactamente lo mismo que el católico, yo les digo. Solo que ustedes agregan unas cosas más. Pero partimos creyendo lo mismo, pero obviamente ellos le suman muchas otras cosas. ¿Cierto? El tema de adoración a María y los santos y todo eso, que nosotros la respetamos, pero no la veneramos. Entonces, tenemos que ganar la batalla primero espiritual. Para poder llegar allá, dice, ¿cuántos se acuerdan del libro de Daniel? ¿Cierto? El libro de Daniel dice que había respuesta de Dios para Daniel, pero había un príncipe de Persia que no dejaba, ¿cierto? Que se te ponía para que llegara la respuesta de Dios. Entonces, por eso es importante, por eso traigo esto, porque yo ya sé que ya no solo yo voy a estar orando, sino que usted me va a ayudar a orar. Usted me va a ayudar a hacer guerra espiritual. Para que esas cadenas de religiosidad y cuando nosotros lleguemos allá, compartamos el Evangelio del Señor Jesucristo, la gente se abra a escuchar y el Espíritu Santo va a ir obrando. Es importante eso, por eso le pido, tenemos que orar para que el Señor rompa cadenas de religiosidad y tradición que hay en esos lugares, que hay en ese sector rural, en esos pueblos, para que el Evangelio del Señor Jesucristo entre, penetre en las vidas de ellos y sean aceptos a ellos. Lo siguiente, generar una buena recepción por la comunidad. No sé si cuánto le ha pasado que usted llega a un sector donde tiene su núcleo de personas cercanas, siempre las mismas, pero llega alguien nuevo, ¿cierto? Y van a decir, oye, ¿y este, como dicen ahí, qué bicho le picó? ¿Cierto? ¿Quién es este? Y pasa. Y a veces de iglesias cristianas también, lamentablemente. En vez de ser unidos nosotros como iglesia, a veces hay resistencia. No, es que yo pertenezco a esta denominación, yo voy a esta. Entonces, por eso es importante y por la gente. Nosotros hemos hecho recorrido el de 5 kilómetros alrededor de 50 casas, son 50 familias, desde el ingreso, que son 4 kilómetros, hasta llegar hasta el templo. De ese camino a la Victoria hay 50 casas, hay 50 familias a las cuales les podemos compartir el Evangelio del Señor Jesucristo. Mire qué desafío tan grande. De esas 50, que 25 lleguen al templo, vamos a tener que botar las paredes porque se va a hacer chico. Vamos a tener que ampliarlo. ¿Ya? Y lo próximo es que Dios levante un matrimonio para la obra. Es importante porque tiene que haber alguien fijo en ese lugar. Nosotros vamos a ir una vez al mes a ese lugar, con actividades. Yo ya estoy en el grupo de WhatsApp de la comunidad Camino a la Victoria, donde hay 60 familias incluidas. Yo ya estoy en ese grupo, ya logré entrar. ¿Me entiendes? Entonces, cuando vamos, mi estrategia es mandar un aviso. Tal día vamos a estar en ese lugar, venga a visitarme. Entonces es importante. Y ya van a saber, hoy día hay que ser como los cabros jóvenes, ¿cierto? Ocupan la tecnología en WhatsApp, ¿cierto? Instagram y todo eso. Y se comunican y arman un carrete, como dicen por ahí, ¿cierto? A la hora ya tienen todo armado. Entonces hay que ocupar la tecnología, ¿cierto? Pero también hay que llevar el Evangelio de puerta en puerta. Es importante eso. Entonces, ¿a qué voy yo? Que debemos orar para que Dios levante a alguien fijo, un matrimonio que quiera estar ahí estable. Por eso queremos partir este año teniendo presencia todos los meses en ese lugar. Y no solamente en ese lugar, también queremos visitar Rancagua. También queremos visitar, ¿cierto?, el sur de Chile. Así que es importante por eso. Vamos a visitar la iglesia de Yungay también. Hay planes de eso, en hacerlo. Nos comprometimos como iglesia. Por eso es importante estar orando. Llévese estas necesidades. ¿Cuántos me dicen amén, hermano Hernán? Yo voy a estar orando por esto. ¿Quién me apoya? Amén. Ya no soy solo, ya hay como 5 manos levantadas, así que con eso ya tengo el viaje para este lugar, está ganado. Amén, gracias. Ahí tenemos 50 familias que viven en el camino
al ingreso donde estamos ubicados, 50 familias aproximadamente. Contamos con las condiciones e iglesias para invitar a la comunidad. Hay un templo físico. ¿Cuánta hermandad, cuánta gente anda arrendando lugares y está pagando arriendo, se juntan en una casa? Hoy día nosotros tenemos un templo físico. Tenemos un lugar. Se han realizado actividades, ¿cierto?, de misiones en los últimos 3 años, donde nos hemos dado a conocer. Esas son oportunidades que tenemos, ¿cierto? Mire, y aquí yo traigo una proyección. ¿Por qué yo les mostraba el plano del comienzo? Porque Parral está a la mitad de todas las iglesias. Del sur, las del norte, y ahora que Yungay está más cerca. ¿Cuán hermoso sería? Y este es un proyecto que me gustaría compartirlo con ustedes. ¿Cuánto me gustaría que Parral fuera una base misionera del Buen Samaritano, que está al centro? En ese sector ahí que usted ve como cafecito, construir unas cabañas. Pero para eso necesitamos que todos nos empapemos de esto, que todos seamos parte de este proyecto. Tener áreas verdes, tener una piscina ahí, hacer campamentos para el verano. ¿A cuánto les gustaría? Hay muchas familias de aquí a lo mejor que no tienen como los medios para salir de vacaciones. Poder llevarlo ahí al aire libre, ¿cierto?, al campo, estar un par de días. Tenemos 1,2 hectáreas de terreno que son de la iglesia del Buen Samaritano. Tenemos 1,2 hectáreas para poder construir. Incluso construyendo todo eso quedaría prácticamente las 3/4 partes del terreno vacío. Hoy día, ¿qué se está haciendo? Se está sembrando nomás. Es lo único que se tiene. Entonces, para eso también necesitamos movilizar recursos. Necesitamos que la iglesia... ¿Y por qué traigo esto? Porque qué lindo sería que el Parral se vuelva un centro de base misionera para las iglesias del Buen Samaritano, donde personas necesitan ser restauradas, poder ir a ese lugar, hacer trabajo de restauración, a la gente convertida, a los que van llegando, llevarlos 2 o 3 días, hacer trabajo de discipulado. Sacarlos de este lugar, de olvidarnos del entorno, del trabajo, de aquí y allá, llegar a ese lugar a preocuparnos y alimentarnos, a hacer trabajo con hermandad. ¿Tenemos el lugar físico? Sí lo tenemos. Mire, ahí está. Y esta es la última imagen. Al final del Camino a la Victoria está la iglesia del Buen Samaritano. ¿Ves el letrero que dice ahí? Camino a la Victoria. ¿Cuántos creen que ahí en el Buen Samaritano la gente puede encontrar la victoria? Amén. Amén. Porque al final del camino en esa iglesia va a estar Jesús para sus vidas. Pero tenemos que, le pido, con eso terminamos. No sé si alguien va a pasar acá, pastor. Voy a entregar este lugar, pero quiero que se vaya con este desafío. Ayúdeme a orar. Este próximo fin de semana, de aquí, de la tercera iglesia, vamos a viajar. Este fin de semana vamos a viajar a Parral. ¿Ya? Vamos a viajar. Así que los que se quieran sumar, bueno, yo voy en mi vehículo, caben 5 personas, ya hay algunos sumados a eso, no sé que el pastor si tendrá alguien más, pero si hay más podemos ver cómo lo hacemos. Lo importante es que podamos llegar a ese lugar, pueda conocer y podamos ir, como dice su palabra. ¿Mm?